Y en este viernes, antes de la conferencia de septiembre, el Espíritu me llevó para ver al hermano Don por la última vez, todavía consciente. Y fue en aquel momento que no esperaba ir porque ya estaba preparándome para venir a la estancia. El Espíritu me dio un sentimiento de aprovechar este momento, de pedir, así como Eliseo pidió para Dios el espíritu de Elías. Pedí que Dios me diera el espíritu que está sobre él, que estaba sobre él, para que pudiéramos llevar a cabo adelante esa obra. Y ese espíritu que recibí de él, yo pasé para mis cooperadores y también pasé para todas las lideranzas de las iglesias y para todos los hermanos, incluyendo ustedes jóvenes. Cada uno de ustedes recibió esa misma incumbencia, esa antorcha, esta llama necesita estar encendida. Vamos a llevar ese legado adelante. Fue muy provechoso. Desde la primera reunión, nuestro querido hermano dio, con la apertura y la noche de ayer, el hermano Andrés Don dio una palabra maravillosa sobre humanidad de Jesús. Y hablamos sobre todo el legado que recibimos en este aspecto del hermano Don. Y hoy de mañana, nuestro querido hermano Amir Silva, según él, dice que yo le presenté la esposa a él. Entonces, cualquier cosa, cualquier problema conyugal es mío. Pero quiero decirles a ustedes que van a ver por última vez el hermano Amir hablando con ustedes en la conferencia de jóvenes sentado, porque él se comprometió a hacer un procedimiento todavía en estos próximos meses. El hermano Don dijo, si Amir queda flaco, pero yo le dije, no necesitas quedar muy flaco, conservamos, con 90 kilos está bueno, ¿no es cierto? Vamos a pedir al Señor todo éxito en ese procedimiento, porque necesitamos de este cooperador tan fiel, tan precioso para el Señor y también para nosotros. Hermanos, recibimos un legado maravilloso de los hermanos que se fueron antes del hermano Don Julián y nos dieron la visión de la iglesia. En los años 60, los años 70, recibimos la visión de la iglesia. Hermanos, la iglesia es una sola. La iglesia no es una casa física. La iglesia no es un templo. La iglesia es esta congregación de los hijos de Dios que fueron llamados para fuera del mundo. Y la iglesia es una sola, universalmente hablando. Ella también es una sola cuando aparece en cada ciudad. Así como la luna, ella es una sola. Nuestro satélite es una sola luna. En cada ciudad aparece la luna local. Gracias a Dios, esa visión nos aseguró, nos guardó. Y aprendimos también que el fundamento de la iglesia es Cristo. El fundamento no puede ser
meramente una doctrina, una práctica, pero el fundamento tiene que ser Cristo. El fundamento también es la revelación respecto del misterio de Cristo que Dios dio a sus santos apóstoles y profetas. Hay una diferencia entre fundamento y terreno. Como ingeniero civil, cuando se construye una edificación, yo necesito primero buscar un terreno y no edificar una casa en el terreno erróneo. Necesito de un terreno. Una vez teniendo el terreno, hago un proyecto, entonces comienzo a comenzar el fundamento, la base de la casa. Entonces, fundamento, base y terreno son cosas distintas. En los finales del año 50, el hermano Lee invitó a un hermano llamado Austin Sparks, de Inglaterra. Él predicaba en la época sobre Cristo pleno, maravilloso. Hermanos, eso ganó muchos jóvenes en esa época, al punto, hermanos, de dejar de lado la visión de la iglesia, teniendo Cristo, el único Cristo como base, ya es bastante. Pero hermanos, una edificación no tiene solamente la base. La base necesita estar puesto sobre un terreno. No sé si ustedes están entendiendo. Necesita de un terreno. Entonces, base como Cristo como base es una cosa, pero el terreno donde se construye el edificio de Dios es otra cosa. ¿Están entendiendo? Eso llevó a un grupo de jóvenes que servían junto con el hermano Lee a apartarse de la visión. Pero gracias al Señor, hermanos, nosotros ganamos la visión de la iglesia, ganamos también visión de la unidad de la iglesia y también la importancia del terreno de la localidad. Estamos en cada ciudad. La ciudad que estamos es el propio terreno donde se construye, se edifica la iglesia en aquella ciudad. Yo no sé si ustedes como jóvenes entienden eso. Yo no puedo edificar la iglesia en Sumaré sobre un terreno que sea menor, más chico que todos los hijos de Dios que viven en Sumaré. Si yo edifico la iglesia en Sumaré arriba de un terreno A que solo incluye un grupo de hermanos que tiene una determinada práctica o determinados interpretación de la Biblia, yo estaré excluyendo otros hijos de Dios. ¿Me entienden? Por eso no podemos edificar la iglesia sobre el terreno de un grupo A ni de un grupo B. Tenemos que edificar la iglesia en el terreno del tamaño de la ciudad de Sumaré, porque así no excluye ningún hijo de Dios. ¿Están entendiendo? Cuando Juan recibió la orden de mandar la revelación para 7 iglesias, cuando el ángel de la iglesia, cuando se entregase la carta a Éfeso, él tiene que, ¿para quién tiene que entregar? ¿Para el grupo A, B o C? ¿Cuál es el terreno correcto para representar a la iglesia? ¿Qué piensan?
El terreno correcto para representar la iglesia es aquel terreno donde no excluye nadie. Ustedes no entendieron nada. ¿No entendieron? La nación de Israel fue restaurada en 1900 y... ¿Cuándo? 48. No existía más la nación de Israel, pero había muchos judíos ricos viviendo en Nueva York, viviendo en Buenos Aires, San Pablo, varios otros lugares. Nadie tenía el terreno correcto para representar la nación de Israel, ¿no es cierto? Por más ricos que sean, por más influentes que sean, por más influencia que tengan, en el 48 algunos volvieron para... Esos pocos que volvieron, esos pocos volvieron para el terreno cierto de Israel. ¿Están entendiendo o no? Aunque haya muchos judíos esparcidos por el mundo, pero el terreno correcto que incluye todos los judíos está en... Hay una lucha para llevar a la capital para Jerusalén. Entonces los judíos que están en Nueva York son muchos mayor en número, en poder, en dinero, pero ellos no tienen el terreno correcto de representar a todos los israelitas. Pero ¿quién está en Israel hoy? Ellos representan a todos los judíos, ¿o no? Ese es el terreno correcto. Hoy estás en el terreno correcto de la iglesia. No estamos aquí porque la adoración es de lo mejor. No estamos aquí porque los oradores son maravillosos. Estamos aquí porque esta es la única iglesia y estamos edificando la iglesia en el terreno correcto. Yo no voy a salir de aquí porque la adoración del grupo A es mejor. No voy a salir de aquí porque el grupo B me trata mejor. No, yo estoy aquí, hermanos, por una visión. Esta es la visión de la iglesia. Hermanos, esa visión de la iglesia hizo con que nosotros, cuando éramos jóvenes, adolescentes, jóvenes, luchamos, estábamos dispuestos a morir por ella. Éramos entusiasmados por esta visión. Entonces, hermanos, en San Pablo, puedo hablar por San Pablo, el Señor de repente nos dio 150 jóvenes para cuidar. Estábamos tan entusiasmados, el fuego estaba tan fuerte que tuvimos que el ruido era tanto de adoración, de loor, de liberación del espíritu, que incomodábamos a los vecinos, que molestábamos a los vecinos. Tuvimos que colocar carpeta en el suelo para absorber el suelo. Y no pudimos. Tuvimos que colocar también en las paredes. Tuvimos que colocar aire acondicionado, cerramos todas las ventanas para poder reunirnos, porque había tanto entusiasmo, tanta alegría. Salíamos de la reunión. Esos jóvenes locos por el Señor, por la unidad de la iglesia, visión de la iglesia. Terminábamos, volvíamos para su casa, subíamos y gritábamos: Jesús es el Señor. ¡Oh, Señor Jesús! Éramos una banda de locos y salvajes. Ese fuego necesita repetirse con ustedes. Necesita agarrar fuego cada uno de ustedes, porque esa visión fue transmitida para ustedes también. La visión de la iglesia. El hermano Esdras hizo un buen trabajo en este semestre,
hablando todo esto que estoy hablando de forma breve, pero él detalló la definición de la iglesia, la base de la iglesia, el terreno de la iglesia. Hermanos, no estamos aquí por acaso. Estamos en el lugar correcto. Es por eso, hermanos, que el Señor nos dio, después de eso, usó grandemente al hermano Don. Como de mañana el hermano Amir nos dijo, el hermano Don, aprendimos a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor en algunas regiones fue como un movimiento. Los hermanos aprendieron, quedaron entusiasmados, invocaron el nombre del Señor por un periodo, pero después, para el hermano Don era un vivir, era un respirar. Todo el tiempo necesitamos invocar el nombre del Señor, haciendo que el invocar sea parte de nuestro vivir. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. En el inicio invocábamos para mostrar a los otros que invocábamos. En el inicio invocábamos para decir a los otros que están en la hora de vivir en el Espíritu. Invocábamos de una manera muy mecánica, pero hermanos, con el tiempo aprendimos a vivir invocando el nombre del Señor, por causa de la insistencia de alguien que está en nuestra frente. También Él era alguien que negaba la vida de su alma. En el medio de la persecución, todo el sufrimiento que Él pasaba, Él solo daba un ejemplo, modelo de alguien que está dispuesto a morir, negándose a sí mismo para que Cristo pueda manifestarse. Aprendimos con Él. Muchas cosas aprendimos. Aprendimos, hermanos, a no estudiar la Biblia de una manera muerta. Personalmente yo aprendí mucho con Él. Yo estudié ingeniería, ciencias exactas. Nos gusta mucho de comer libros, donde nosotros agarrábamos la Biblia y nos comíamos la Biblia, ¿sabe? Todo bien sistematizado. Reteníamos mucho conocimiento, pero el hermano Don nos ayudó mucho de que el libro, la Biblia, no es un libro de solo conocimiento, es un libro de vida. Aprendí a extraer mucha vida de la Biblia. Yo fui salvo, de cierta forma, de caer en el extremo, de solo buscar conocimiento. Todo esto es nuestro legado. Yo puedo solo agradecer al Señor por todo eso y las herramientas que Él dejó para nosotros. El Expolibro. ¿Sabe cómo surgió el Expolibro? Viajé con él para Buenos Aires y un hermano allá en Buenos Aires. Nos quedamos en la casa de él y él comentó con el hermano Don, hay un colectivo usado para vender. ¿Qué pensaba de transformar aquel colectivo en una biblioteca? Ese hombre era muy rápido. Él me hizo aquella tarde y noche, sentado allí en la casa de ese hermano, hicimos un proyecto de Expolibro. El proyecto Expolibro surgió en Buenos Aires, Argentina. Decidimos comprar ese ómnibus y vamos a transformar. De día es una biblioteca con asientos. De noche es una cama para los colportores. Hicimos un proyecto. En el avión de vuelta a San Pablo, él dijo, cuando volvimos a San Pablo, vamos a buscar un ómnibus. Vamos a hacer uno nuestro en Brasil. Dije, ¿no querés esperar un poco a ver si resulta en Argentina? El hermano Don es muy rápido. No vamos a esperar, vamos a hacer. Hermanos, yo tuve que comprar un colectivo. Yo no sé comprar un colectivo usado. Tuve que aprender a comprar uno usado. Fuimos hasta San Gerardo.
y no sabía cómo hacer. El hermano Jonás me ayudó mucho. Transformamos ese bus en el primer Expo Libro que se estrenó. ¿Cuál fue la primera actuación del Expo Libro? En diciembre. En el 91. Un crucero. En la ciudad de Cruzeiro. Ahí el hermano Don dijo, Pedro, compra 5 buses. 5. Va. Fui hasta Belo Horizonte negociando esos buses con empresas. Compré 5. Traje todos para San Pablo. Tuvimos 6. Los primeros 6 colectivos Expo Libros. Ese es un hermano que está en nuestra frente. Él piensa adelante de todo el mundo. Tiene una visión, visionario. Necesitamos aprender así. Joven, necesitas ser una cabeza de emprendedor. Amén. No deje las cosas para mañana, lo que puedes hacer hoy. El hermano Don siempre es para ayer. En el 89, él dijo en una conferencia aquí en la estancia que nuestra actitud no estaba buena con respecto a las congregaciones. Nosotros ofendimos por la visión de la iglesia, entusiasmo. Ofendimos a varios pastores por nuestra falta de madurez. El hermano Don dijo, en la verdad, tenemos que humillarnos. Debemos aprender a servir a nuestros hermanos humildemente, como meseros, de abajo para arriba. Necesitamos pedir perdón por nuestro orgullo, pensando que nosotros sabemos más que los otros. Vamos a servir con humildad a nuestros hermanos. Así surgió el encargo por el periódico Árbol de la Vida. El número 1 surgió a partir de ese encargo. Un grupo de hermanos que me ayudaban en la editora para hacer ese trabajo del periódico no estaban de acuerdo que tenían que lanzar ahora, porque todo para el hermano Don era para ayer. Un periódico, normalmente tenés 3 contenidos listos de un periódico para poder lanzar uno, pero el hermano Don quiere que lancemos uno, entonces yo no trabajo así. Ese hermano se apartó y yo hice solo el periódico número 1, 2, 3, 4 y así, con ayuda de un hermano que cuidaba de hacer arte. Hermano, si no hubiera hecho eso, no hubiera salido. Ustedes no iban a tener el periódico. Confiando en el Espíritu, no confiando en nuestra fuerza. Oh, Señor Jesús, no es por fuerza, no es por poder, es por el Espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, SEAPE es una realidad entre nosotros. Señor Jesús, tantos hermanos ya pasaron por el CEPEB, fueron perfeccionados para predicar el Evangelio. Colportores, cuidado con ellos. Entusiasmo, perfeccionamiento, cooperativa, Bucafé. Hermanos, el Bucafé hoy abrió muchas puertas. No podemos aproximarnos de muchos hermanos que estaban cerrados con nosotros, tal vez por nuestra culpa, pero ahora, hermanos, a través del Bucafé, muchas puertas se abrieron. Es una herramienta tremenda y ustedes no saben cómo el Bucafé en el exterior es tan importante. En Europa,
contactamos muchas personas en Estados Unidos, hermanos, gracias al Señor por el Bucafé. Tal vez tengamos dificultades de mantener un Bucafé comercial, pero hermanos, el espíritu del Bucafé, el principio de Bucafé, hermanos, está ganando muchas personas, conociendo realmente nuestro encargo. Tenemos que, ¿qué tenemos? Me olvidé de una cosa, tenemos la editora como herramienta. ¿Oraron por los hermanos que trabajan en la editora? No. ¿Sabe cuánto cuesta para hacer un alimento diario? No hablando de dinero, sino de costo de personas, de dedicación, de sudor, para que salga un alimento diario. 3 semanas después de la conferencia, de cada conferencia, un equipo trabaja día y noche en la estancia y después fuera de ella. Todos los libros, hermanos, los hermanos están trabajando para suplir con la palabra escrita. Tenemos que orar por ese equipo, orar por esos hermanos. Tenemos la estancia Árbol de la Vida. Maravilla, hermanos, qué maravilla. No teníamos nada de eso. La última conferencia que hicimos fuera de Sumaré, fuera de la estancia, fue hecha en San Pablo, en un galpón, Brasil para Cristo, donde los baños estaban llenos de suciedad en el medio de esa inundación. No voy a decir. Da asco. Ahí dijimos, basta. Necesitamos tener nuestro lugar. Y ahí vino aquella historia. Samuel Ma con el hermano Don compraron ese lugar. Y hoy usted disfruta de ese lugar. En el comienzo, hermanos, nuestros alojamientos, estábamos todos acostumbrados a dormir en el suelo. Muchas veces no había cama y dormíamos en el piso. Hoy ustedes tienen cama, colchón. Hermanos, todo eso son herramientas que fueron preparadas como base. Oh, Señor Jesús. Tal vez ustedes no den valor, pero yo doy mucho valor. Cuando ustedes terminan la base de una casa, ustedes saben que este auditorio nosotros pusimos en la base camiones y camiones de toneladas de concreto aquí en la tierra, los hermanos ofrendando y nada de hacer algo para arriba, todo abajo. Se hacía fila de camiones con toneladas para la base de esa obra. Ustedes no ven lo que está debajo de la tierra. Pero si no teníamos esa base, no tiene como poner nada arriba. El hermano Don preparó toda la base y podemos construir arriba. ¿Querés participar de esa construcción? Está todo listo. La base está lista. Vamos a construir. Vamos a construir, hermanos, la verdadera vida de la iglesia. Vamos a edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vamos. Entonces, está bueno. Hay que arreglarse, arremangar las mangas. No tengo mucho tiempo. Voy directo en el asunto. Con relación a la edificación de la iglesia, con relación, construimos alguna cosa para la obra de Dios. El problema principal son los relacionamientos humanos, las relaciones humanas. La edificación entre nosotros dice respecto a las relaciones. ¿Concuerdan conmigo? Y nosotros, hombres, tenemos muchos problemas con las relaciones. ¿Quién piensa que tiene? El casamiento es un problema de relaciones. Amistad,
edificación, servir juntos con los hermanos, convivir con otras personas, reunión de grupo. Ustedes tal vez no tienen edad para participar de esas reuniones, pero sus padres tienen. Es un horror. Yo fui algunas veces, desistí de ir. 1000 opiniones, nadie llega a ninguna conclusión. Hermanos, es terrible. Juntan los hombres, es una confusión. Ahora imagina, Dios quiere que edifiquemos la iglesia. Oh Señor Jesús. Entonces, voy a mostrarles a ustedes algunos problemas aquí. Efesios 4, capítulo 4, dice, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gálatas. Las obras de la carne. Voy a comenzar por aquí. Las obras de la carne, capítulo 5, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pablo dijo lo siguiente: si ustedes continúan en esa relación carnal, capítulo 5, versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os destruyáis unos a otros. ¿Cuál es nuestro problema, hermanos? Nuestro problema es que somos creados con una humanidad maravillosamente buena. Solo que esa humanidad es como un guante. Necesitaba de que Dios coloque su mano dentro de nuestro guante para que la vida de Dios pueda, con los atributos divinos, pueda levantar, alzar, elevar nuestras virtudes humanas. Así, hermanos, tendremos una humanidad perfecta para hacer la voluntad de Dios. Así Dios proyectó en Génesis 1 y 2. Pero Satanás, a través de la serpiente, se anticipó, engañó a Eva, hizo con que Eva elija transgredir contra la palabra de Dios, rechazar a Dios, recibir el árbol de la vida, y prefirió el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así el hombre dejó de recibir la vida de Dios para dentro de sí, para elevar su humanidad. El hombre, por el contrario, el pecado entró en el hombre, la muerte entró en el hombre.
Y tanto el pecado como la muerte contaminó y corrompió nuestra humanidad. Nuestra humanidad fue corrompida. Hoy el pecado vive en nuestra carne. Fuimos... ¿Y ahora? ¿Y ahora? Terminar esta conferencia. Nos vamos. No hay que hacer. Nuestra humanidad no va a conseguir hacer la voluntad de Dios. Pero la salvación de Dios es completa. Dios no desiste del hombre. Dios envió su Hijo. Andrés dijo eso ayer. Que la venida de Jesús aquí en la tierra no fue solamente para un punto culminante que todos predican, que es su muerte en la cruz, su sangre derramado para redención de nuestros pecados. Y también sabemos que en la cruz Él dejó fluir la vida de Dios para que hoy podamos recibir la vida de Dios y fuéramos regenerados para nacer de nuevo en la vida de Dios. Pero Dios había preparado una cosa que tal vez nunca percibiste, que durante todo el tiempo en que Jesús vivió aquí en la tierra, Él preparó una humanidad perfecta, elevada. No sé si percibió que en los versículos que el hermano Andrés leyó ayer para ustedes, que Él no vino como una ventaja encima en nosotros. Él vino para ser un hombre como nosotros. Él estaba sujeto a las mismas tentaciones. Él estaba sujeto a las mismas debilidades que nosotros. ¿Creen o no creen? Ustedes jóvenes tal vez tengan dificultades con las pasiones de la juventud. Me voy a arriesgar a decir una cosa. Hasta Jesús fue tentado con relación a la sensualidad. ¿Crean o no crean? Solo que Él no pecó. Él venció cada segundo de su vida. Ustedes sabían que Jesús vino con una misión muy grande, muy pesada, de preparar una humanidad perfecta para que Dios pueda ayudarnos hoy en nuestra humanidad deficiente, problemática. ¿Ustedes sabían de eso? Si hubiese por un día fallado, Él no iba a resucitar de los muertos. ¿Creen en eso o no? Eso está escrito en la Biblia. Pero Él pidió al Padre que su carne no viese la corrupción. Ayer, Andrés leyó aquí. Hebreos, capítulo 5. ¿Están pudiendo acompañarnos? Mire, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte. Él tenía una posibilidad de que el hombre Jesús muera y permanecer en la muerte como todo hombre. Si Dios Padre no aprobaba su trabajo como hombre, viviese una vida humana perfecta, Dios Padre lo hubiera dejado en la corrupción como todo hombre. Su cuerpo se iba a descomponer, pudrir, y el trabajo de Jesús aquí en la tierra iba a ser anulado. Y todos nosotros perdidos. Pero gracias a Dios, Él
El Padre atendió su oración por causa de su piedad. Está escrito aquí, ¿no? Y fue oído a causa de su temor reverente. Piedad es una vida humana que expresó los atributos divinos. Dios se manifestó en su carne. Eso es piedad. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, ¿Él es o no es capaz de salvarnos? Dios preparó a Cristo con esa humanidad perfecta justamente para salvarnos de nuestra humanidad corrupta. Eso se llama transformación del alma, la salvación de nuestra alma. Discúlpenme, estoy dando alimento sólido para ustedes. ¿Están pudiendo comer? Vamos a dar un poquito, pero también alimento sólido. Necesitamos gente madura en la iglesia, crecida, para llevar a cabo la voluntad del Señor. Hay un libro en el siglo XX, 1925, un escritor inglés. Él escribió un romance llamado Horizonte Perdido. En ese romance él dice de un paraíso perdido, escondido en esta tierra, donde todo hombre desea vivir en esta sociedad perfecta. Allí no hay dolores, enfermedades, peleas, no hay sonido de tiros como en Río de Janeiro, no tiene intrigas, disputas, todo es paz, es salud, alegría. Los niños juegan encima del pasto verde, un lugar con flores, se llama allí cerca de las montañas de Malasia. Hay un lugar llamado que es el horizonte perdido que el hombre tanto desea, tener una vida comunitaria, una sociedad perfecta, donde reina el amor. Pero es un sueño, no existe eso, no existe ese lugar. Pero hermanos, Dios proyectó un lugar de ese para nosotros. La vida de la iglesia es un verdadero paraíso. Es posible, hermanos, convivir sin peleas. Es posible convivir sin lucha por posición. Es posible vivir sin celos unos de los otros. Es posible convivir sin envidia. Es posible convivir sin amargura, sin ofensas. Pero hermanos, es posible vivir con afectos y misericordia. Es posible vivir, es posible. Colosenses 3. ¿Quiere vivir en ese paraíso? Ustedes ya están. Solo que necesitamos construir. Vamos a construir. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Sabe? Esa palabra entrañable misericordia significa en griego splankinon. Existe en portugués. Esa palabra en portugués, splankinon, se refiere a las vísceras, a las entrañas, los intestinos, donde se cree,
donde es figurativo, ¿no? Donde surgen todos los sentimientos de compasión, de misericordia, de afecto, de amor, de bondad, de mansedumbre, de tolerancia y de perdón mutuo. ¿Sabe dónde están esas vísceras? Está en Cristo. Cristo Jesús, en cuanto vivió aquí en la tierra, Él preparó esa humanidad perfecta. Hoy, hermanos, Él está ofreciéndonos esa humanidad perfecta en sus entrañas, en sus vísceras. Están todos los afectos de misericordia, de compasión. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él vio para los hombres que eran como ovejas que estaban sin pastor. Él se compadeció de ellas, de las multitudes. Esa palabra se compadeció es un verbo de... Él se puso sensible en sus entrañas. Entonces, las entrañas de Cristo están todas las virtudes humanas elevadas que necesitamos. Ustedes necesitan de ese contenido, de esa humanidad de Cristo en sus entrañas. Necesitas para vivir en ese paraíso. Vamos juntos a construir un paraíso aquí en la tierra. ¿Es posible o no? No en su hombre natural. Pero Jesús, Dios en Jesús, preparó todo eso para ti. Voy a continuar leyendo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Es posible vivir así o no? ¿Es posible? Hermanos, por lo menos en mi sueño, ¿ustedes sueñan de vivir en una sociedad así? En una comunidad así, donde solo haya entrañable misericordia, en vez de uno criticar a otro, uno acusar a otro, compasión, misericordia, amor, bondad, mansedumbre, de tolerar unos a otros. Perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, el amor es el vínculo perfecto. Señor Jesús, yo creo que estoy soñando. ¿Será que va a ser posible? Va a ser posible. Hermanos, yo quiero ver en vida, antes de que parta con el Señor, yo quiero ver que eso suceda. Yo creo que el Señor ya está preparándonos para que eso suceda entre nosotros. Es una cosa imposible para los hombres, en la sociedad humana que se viva. Pero hermanos, en la vida de la iglesia es posible. Eso no es posible. Oh Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, 1 al 4. Si hay, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Aquí son las entrañas de Cristo, donde están todos estos sentimientos de la humanidad elevada de Cristo. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Ustedes ya pensaron, somos aquí, muchos aquí en el Brasil, que están siguiendo esta visión.
Todos pensamos la misma cosa. Cada uno está haciendo su actividad, cada uno está desempeñando su función en su localidad, en regiones diferentes, pero todos pensamos la misma cosa. ¿Será posible eso? Yo creo. Teniendo el mismo amor. Ustedes saben lo que es tener el mismo amor, amor sin preferencia. Amamos a los que son más amables, tal vez los que son más cultos, los que son más ricos. Amamos los que son más parecidos con nosotros. Nosotros elegimos a quién amar más o menos. Pero aquí con el amor de Dios debemos tener el mismo amor para todos. Porque el amor de Dios ¿es posible o no es posible? Yo creo que estoy soñando mucho. Oh, Señor Jesús, con su ayuda va a ser posible. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermanos, ese es el trabajo que tiene que hacer en nosotros, transformación del alma, madurez de vida. Es posible cuando todos nosotros crecemos en vida, alcanzar la madurez, parar con las pequeñas cosas, críticas, acusaciones, disputas, competencia entre nosotros. Hermanos, somos miembros del mismo cuerpo, hermanos. No existe competencia con nosotros. Uno tolera a otro, ¿no es cierto? Es de la misma forma en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué que yo y Esdras servimos bien? Porque, hermanos, nosotros tenemos esa visión. Nosotros no competimos. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos sustentamos unos con los otros. Nos soportamos unos con los otros. Oramos. Hermanos, así conseguimos crear una sociedad perfecta. Un paraíso aquí en la tierra. No creo, ¿no? Que sea posible. Espero que usted crea. Nada hagáis por rivalidad. Hermanos, en la iglesia no cree grupos con discusiones. Yo creo en esto, tengo una opinión. Se hacen divisiones en la iglesia, no. O vanagloria, o vanidad. Deje que yo haga de mi forma es mejor, hermanos. Todo eso es vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los otros son superiores a ti. Entonces vas a convivir así bien con todos. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Hermanos, esta sociedad es la vida de la iglesia. Eso no es posible. Si continuamos, hermanos, viviendo en la infantilidad, en la niñez, si algunos hermanos asuman el liderazgo, pensando que el liderazgo es una posición que él conquistó, él no quiere perder esa posición, él quiere agarrar con todas sus fuerzas, hermanos. Hermanos, no sabe lo que es el cuerpo de Cristo. Ese es el Señor que arregla los miembros como a Él le conviene, ¿no es cierto? No existe esa cosa de yo tener una posición o no. Para no perder mi posición, yo comienzo a eliminar mis contrarios. ¿Ya pensó si tengamos ese ambiente en la iglesia? Ustedes jóvenes están siendo perfeccionados y de repente un día, algunos jóvenes aquí que se destacan
a mi alrededor comienzan a amenazar mi lugar. Si yo hago como se hace en el mundo, el rey nuevo que sube mata a todos los opositores para no perder el lugar. ¿Ya pensó si actuásemos de la misma forma en la iglesia? Vamos a rodear el desierto por 40 años más, hasta que el hombre viejo caiga en el desierto. Vamos a necesitar mucho tiempo para entrar en la tierra de Canaán. Tenés 40 años para quedar en el desierto. Vos tenés, pero yo no. Yo no tengo 40 años más. Antes el Señor puede llevarme. Yo quiero ver, hermanos, yo quiero ver ese sueño haciéndose realidad. Parar con pequeñeces, parar con murmuraciones, con contiendas, vanidad, búsqueda por la posición, disputas, competiciones. Parar con eso. Crecer en vida, madurez, necesita reinar entre nosotros. Vas a decir, pero ¿y ahí hoy? No vamos de repente saltar de la situación que estamos, hacer un salto para el paraíso perfecto. No, hay un proceso a recorrerse. Y en ese proceso a recorrerse, hermanos, va a suceder muchas cosas que nos hace traer sufrimientos. Algunos hermanos actúan de una forma, de otra forma. Hay aquí de repente, hermanos, un hermano quiere apagarle a usted. Estamos diciendo aquí de incluir a los jóvenes, pero en su localidad los hermanos más grandes le están apartándole, intentando, no dejando que usted se manifieste o desempeñe su función. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se revolta. Fica zangado. Se queda pichado, se queda enojado. Vamos a crear una división. Escribir una carta para Esdras. Vamos a derrubar esos presbíteros. Esa actitud. Si se hiciese eso, nunca van a madurar. Aunque esté en una situación de sufrimiento, hermanos, aprendan. Aprovechen cada tribulación para crecer. Aunque esté en una situación que estás siendo injusto, aprenda lecciones de vida. Así, de esa forma, vamos a llegar mucho más rápido para el paraíso. Si nos defendemos a nosotros mismos, peleamos por nuestros derechos, vamos a continuar rodeando el desierto. No sé si están entendiendo. Vamos a aprovechar. Toda vez que sufrimos injusticias por algunas tribulaciones, hermanos, tenemos que volver al Señor para crecer, madurar un poco más. Hermanos, la situación de liderazgo, si fue verdadera, si es verdadera, alguien está usurpando un poder para sí mismo, esa situación no va a durar porque la iglesia es del Señor. No hace falta que hagas una revolución para derrubar a alguien. Aprenda lecciones de vida. Así vamos a llegar más rápido al paraíso, porque todos van a madurar más rápido. Si continuamos cada uno defendiendo sus intereses, provocando revoluciones, peleas, contiendas, hermanos, yo me voy antes. No voy a ver ese paraíso en vida. No sé cuándo va a suceder, pero hermanos, si hoy nosotros, Señor Jesús, aprovechamos cada tribulación. Romanos 5, Romanos capítulo 5. ¿Qué horas tengo que terminar? 7. 7. Romanos capítulo 5. Yo necesito de su ayuda.
para eu poder ver em vida. para que pueda ver en vida que eso suceda. Capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, esa esperanza de la gloria de Dios es un sueño, es el sueño de Dios. ¿Sabe qué es esa esperanza de la gloria de Dios? Es que lleguemos a la madurez. El último proceso de la transformación del alma es la glorificación. Será glorificado y mi alma está en el proceso de madurez hasta que sea glorificada. Hermanos, es el sueño que se va realizando. Si todos lleguen allá, la vida de la iglesia será un paraíso. ¿Cómo va a suceder eso? Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hasta las 7:20. Él me dio un poco más de tiempo. ¿Le gusta que se gloríe en sus tribulaciones? Las tribulaciones es lo que nos hace crecer, lo que nos hace madurar, pero depende de cómo se aprovecha de ella. Si uno reclama como todos, si murmuras en las tribulaciones, o te rebelás en sus tribulaciones, usted no va a crecer ni 1 milímetro. Vas a quedar 40 años en el desierto hasta que caiga el viejo hombre. Pero si aprovechás cada tribulación, ir a la presencia del Señor y crecer en vida, vas a crecer. ¿Quién está dispuesto a tomar ese camino? Yo no estoy diciendo para usted, pare de sufrir. No hay camino corto, no hay atajo. Tenemos que pasar por tribulaciones. Esas tribulaciones cuando era joven, influenciado por aquellos mensajes de sufrimiento inmenso del siervo de Dios, está muriendo, pasando hambre. Hermano, siempre pensaba, ¿cuál será mi próxima tribulación? ¿Cuál será mi próxima tragedia en mi vida? Yo quedaba desesperado, esperando la próxima tragedia. Hermano, no es eso. No necesita quedar desesperado. Les voy a enseñar. No necesita preocuparse. Esas tribulaciones son las tribulaciones del día a día que usted ya pasa. Solo que usted no las aprovecha. Vamos a aprovechar mejor nuestras tribulaciones. Todos los días tenemos tribulaciones o no tenemos. ¿Quién no tiene tribulación en su día a día? Todos tenemos tribulaciones. ¿Tenemos o no tenemos? No vamos a dejar pasar livianamente nuestras tribulaciones. Vamos a aprovechar cada tribulación para crecer en vida. No vamos a desesperarnos. No vamos a hacer una revolución. Es aprender lecciones de vida. La vida, hermanos, prevalece sobre todas las cosas. Usted hoy se humilla. Mañana el Señor te exalta. No luche por su posición. El Señor te va a exaltar un día. Y la tribulación produce... ¿Qué produce? Si aprovecha la producción, ¿qué va a producir? Está escrito aquí. Perseverancia. No será más como hoy. Cualquier presión, cualquier cosa, voy a dejar esa vida de iglesia, no aguanto más. Eso ahí es para aquellos hermanos espirituales. Esa vida no es para nosotros. Pero hermanos, si usted persevera, pasa por tribulaciones, crece en vida, usted va a perseverar. Usted sabe que la perseverancia o la persistencia o la resiliencia es una señal
Você sabia disso? de un apóstol. Cuanto más perseverancia usted tiene, usted se va volviendo más cerca de un apóstol de Dios. Não é qualquer No es vento que tira cualquier você viento daqui, não. que le saca de aquí, Daqui, no. como é que é, Esdras? ¿Cómo Daqui, es, ninguém me tira. Esdras? Daqui eu não De saio, aquí daqui nadie me ninguém saca, tira. de aquí Porque nadie eu me tenho saca, porque yo tengo perseverancia. E a perseverança Y la também perseverancia produz también alguma produce coisa. alguna A cosa. perseverança produz Produce experiência, experiencia, maturidade. madurez. Com experiência, Con irmãos, experiencia, podemos hermanos, ajudar as podemos pessoas. ayudar a las personas. Numa empresa, En una irmãos, empresa, uma hermanos, pessoa una experiente persona vale con muito. experiencia Ou vale não mucho o no vale. Por que tem essa ¿Por qué tiene esa classificação clasificación estagiário, de juniores e junior, sêniores? de seniors? Uns postos Tiene dos unos sêniores. puestos de Sênior señores. experiência. Es Na experiencia. igreja, irmãos, temos En la que deixar de iglesia, ser hermano, crianças. tenemos que Está na hora dejar de ser sermos niños. experientes. Está en la hora de ser con E a experiencia. experiência vai Y la produzir o quê? experiencia, ¿qué va a producir? A esperança da La glória. esperanza de la gloria, la da transformación nossa alma. de nuestra alma. Amém? Amén. Você está nessa? ¿Estás en esta? Por favor. Por favor, Preciso da ajuda de yo vocês. necesito de su ayuda. Quero ver em vida. Yo quiero ver en vida que eso suceda. Esse sonho acontecer. Ese sueño que suceda entre nosotros, hermanos. No hay esa cosa carnal de discutir, hablar mal uno de los otros. ¿Se imaginan? Ese año va a ser un año de predicación del Evangelio. Usted introduce una persona nueva. La persona entra, se queda en un tiempo y esa persona descubre que esa hermana tiene un problema con la otra. Tem problema com a liderança. Y esa hermana tiene un problema con el liderazgo. Esa persona no queda. Mas se começa a ver Pero si comienza a ver que aquí reina entre nosotros compasión, misericordia, tolerancia, amor, mansidão, mansedumbre, bondad, uno considerando al otro superior, respeitando o outro. uno respetando al otro. Ficar numa sociedade ¿Quién como quiere quedarse en una sociedad como esa? ¿Quién no quiere vivir una vida comunitaria como esa? Eso no existe en la tierra. Hermanos, es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Eso se llama la vida de la iglesia. está disposto a construir? ¿Está dispuesto a construir? Depende do seu crescimento. Depende de su crecimiento de vida, de su madurez. Hebreus 6. Hebreos 6. Hebreus 6. Hebreos 6. Hebreus 6. Hebreos 6. Paulo estava preocupado. Pablo estaba preocupado. Es difícil. Perdão, Hebreus 5, perdão. Hebreos capítulo 5. Está difícil explicar isso. Está difícil explicar todo eso que yo hablé para ustedes. Estoy intentando hablar de una forma que se comprenda, de una forma que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. Pero son cosas difíciles de explicarse. En el capítulo 5, versículo 11, acerca de esto, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Está muito difícil para isso. Está muy difícil de explicar, pero yo creo que el Espíritu hizo que ustedes entiendan. Por quanto vos tendes tornado, Por cuanto os habéis hecho tardíos para oír. Yo creo que no. pois com efeito, Pues quando devíeis ser debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tendes novamente tenéis necessidade necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo quiero decir con relación a mi generación, de Esdras, de Miguel, de algunos hermanos que están aquí. Hermanos, por el tiempo que recorrió, ya no deberíamos tener ese tipo de problema entre nosotros. Pero todavía, hermanos, tenemos que ir a las iglesias, ayudar, reconciliar. Tem problemas, Hay problemas, conflictos, tem partidarismo, tem grupos, coisas que nós temos que resolver. cosas que tenemos que resolver. Você quer ficar mais 40 ¿Quiere quedarse 40 años todavía? de idade, irmãos?
Ya tengo edad para no quedarme más en el desierto dando vueltas. Mi vida, hermanos, no es para estar dando vueltas. Hebreos dice, hay un reposo. Todavía queda un reposo en el tiempo para el pueblo de Dios. Yo quiero entrar en ese reposo. Parar con esos conflictos. Pero ¿cómo voy a parar con esos conflictos? Es aprovechar todos los conflictos, tribulaciones, dificultades para crecer. Vamos a aprovechar. No es para hacer una revolución, una rebelión en la iglesia. Es aprender de las tribulaciones, lecciones de vida, para que crezcamos, poder. El amor de Dios reinará entre nosotros. El versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Están dispuestos a comer más alimento sólido ahora? Todo eso que dije para ustedes en la segunda parte es alimento sólido. Quiero ver ustedes que crezcan rápido. Ustedes van a ser esa generación para introducir ese verdadero, no sé si ese término es positivo o no, introducir ese verdadero paraíso de Dios, que es la vida de la iglesia. Hermanos, donde no hay competencia, todos son hermanos que aman unos a otros. En la vida de la iglesia, el camino excelente es el amor. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13 dice, versículo 4. El amor. Qué bueno es vivir en esta esfera, ¿no? El amor es sufrido. Nosotros somos tan impacientes. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se enorgullece. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Y ahí dice algo que, él dijo algo que me enojó. Voy a dejar la vida de la iglesia por eso. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ustedes sabían que todo eso que estamos hablando es profecía, son palabras proféticas. Hasta estas palabras un día no van a ser necesarias. Cuando se entre en la esfera total de amor, no va a haber necesidad ni de las profecías. Cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. En parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando profetizamos, no estamos viviendo los perfectos, pero vamos a entrar en lo que es perfecto. Pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Peleaba con los hermanos, criticaba a los hermanos, condenaba a los otros pensando que yo era mejor que todo el mundo porque reaccionaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, vamos a ser hombres, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, yo quiero decir una cosa para finalizar.
Cuando llegamos, cuando lleguemos a ese paraíso, ese ambiente de amor entre nosotros, yo creo, ya llegaremos al final de los tiempos. Ese mundo allá afuera será un mundo caótico para vivir. Hermanos, seremos el arca de Noé en los últimos tiempos. Muchas personas sufrirán todo eso que está sucediendo hoy en el mundo. Ni todos concordarán con lo que está sucediendo. Ellos no tienen fuerza para ir contra. Ellos quieren salvar por lo menos su familia, sus familias. Pero no hay lugar donde salvar su familia. Y de repente ellos descubren que hay un lugar. Ese lugar se llama la vida de la iglesia. Ese lugar, hermanos, es la verdadera arca de Noé para salvación de las familias. Aunque ellos no creyeron en el Señor Jesús, ellos van a traer sus familias para salvar sus familias. Ellos van a creer en el Señor Jesús. Muchos van a ser atraídos a la vida de la iglesia por causa de ese ambiente de paraíso, de amor, de perdón mutuo. En verdad es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Yo quiero construir eso para el final de los tiempos. Vamos a construir juntos. ¿Es posible o no? Por nosotros no, pero tenemos las entrañas de Cristo, que hoy está en el Espíritu. Podemos volvernos al Señor. El Señor nos va a hacer madurar. Él nos va a fornecer esa humanidad perfecta de Cristo, como el intestino delgado da la nutrición para todas las células de un cuerpo humano. ¿Usted sabe eso? Que su intestino delgado, el suyo, es considerado el segundo cerebro del cuerpo humano, porque es Él el que absorbe todo el alimento, la nutrición necesaria de su cuerpo, y distribuye a través de la corriente sanguínea a todas las células de su cuerpo. Y el cambio en el cuerpo es un cambio metabólico. Es un cambio por la salud, de la comida saludable que es distribuida por medio del intestino. No es maquillaje, no es cambio de comportamiento. Nosotros tenemos buenos libros de cómo hacer amigos, del comportamiento, cómo influenciar a las personas. Hermanos, hay buenos libros sobre comportamiento, pero todo eso es un cambio de fuera para adentro. Hermanos, el Señor no quiere hacer algo plástico en nosotros, no quiere hacer solo un maquillaje. El Señor quiere darnos salud de dentro para afuera. Por los intestinos, Él está dándonos, supliendo la humanidad elevada de Jesús a cada célula del cuerpo. Está cambiando por la transformación metabólica. La salud está viniendo, el crecimiento de la vida está viniendo, la madurez está viniendo. Y vamos a vivir un paraíso aquí en la tierra. La vida de la iglesia será un verdadero paraíso aquí en la tierra. ¿Quién cree en este sueño como yo creo? Diga amén bien fuerte. Ayúdenme. Yo quiero ver eso en vida. Jesús es el Señor.